Bueno, se cortó la transmisión, así que volvimos de nuevo. Esperemos a que se sume nuevamente María Luz. Y estábamos hablando sobre el filósofo, jurista, sociólogo e historiador español Antonio Escotado. Y si se suma María Luz, comenzamos nuevamente y retomamos en la parte que íbamos. Estábamos hablando cómo las personas utilizan el capitalismo como un comodín para justificar fracasos personales y cualquier ismo en realidad. Ya. Cuesta. Cuesta. Ahora sí, de nuevo. Sí, aquí hay muchas personas que están de vacaciones, tal vez por eso la señal no es muy buena. Pero bueno, continuamos. Ahora voy a cambiar de sombrerito porque así hacemos unas novedades para un espectador que tenemos, ¿verdad? De momento, para ser el primero está muy bien. Que nos vea poquita gente, así experimentamos. A las 6 me sienta bien el gorrito de profesora. Así. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñarle a los niños el criterio pertinente. A partir de que tú ya enseñas a los niños el criterio de discernir y de sentir y de pensar y de ver y de conocer la historia verdadera, que eso es lo que Ikran Antaki, una mujer que vivió en México toda su vida y que se murió harta de explicar por activa y por pasiva que un niño sin criterio pertinente es un esclavo y seguirá siendo pobre toda su vida. Y no entenderá el porqué. No entenderá el porqué. Y es porque se ha estudiado la historia sesgada y claro, al estudiar la historia sesgada y no ver y la innovación, tenemos miedo a la libertad. Cuando tenemos crecimiento económico, entonces cogemos y tenemos miedo a perder ese crecimiento, esa economía, entonces viene el recorte de libertades. Una vez que hay el recorte de libertades ya no hay innovación, el ser humano se desmotiva y al verse desmotivado aquello se vuelve un pantanal. Exacto. Entonces, un círculo ahí que dices tú, tengo que volverme agresivo y tengo que ser depredador. El capitalismo, con honorabilidad, con respeto y con justicia verdadera, entonces es la mejor de las ofertas que hasta ahora hemos vivido. Porque no sabemos vivir en colectividad, no sabemos, no nos han enseñado civismo. Vivimos en ciudades en que cada vecino está en su casa, no se conoce nadie y yo voy a lo mío porque todos van a lo de los demás. Entonces, al principio somos un poco idealistas, en el cuanto que nos dan un primer palo en la rueda, enseguida decimos, sí, pues yo más egoísta que tú, sí, pues yo más envidioso, sí, pues ahora yo no sé qué. Y entonces vienen las malas ideas porque no hay una ética que tampoco se estudia ya en los colegios, que es independiente, una moral es independiente de cualquier religión. Eso no tiene nada que ver. Hay que tener una honorabilidad, que eso es para todos igual. Creas o no creas, lo creas o no lo creas. Entonces, tanto si lo crees como si no lo crees, estás en lo cierto. Como eres ignorante y te mantienen ignorante,
pues así estamos, en la ignorancia supina. Tenemos, porque el ser humano se decepciona cuando ve que ya un obrero está trabajando en una fábrica 8 horas y después de 3 años ya ha aprendido todo. Ese hombre trabaja por automatización. Ese hombre está deseando llegar a casa y beberse 3 cervezas y hartarse de televisión. Y no puede hacer otra cosa porque está alineado. Entonces, cuando todo el ser humano se alinea y ya le has cortado las alas de la creatividad y de la innovación, pues tienes a los esclavos, y ya está. Claro, y eso es lo que comentábamos en el vivo que se cortó, y esta podría ser la segunda parte. Eh, por supuesto que la sociedad necesita mano de obra y que no debe ser discriminada, necesita personas, pero ¿hasta qué punto? Si esto que viene con la disrupción tecnológica, estudios por ejemplo del Goldman Sachs nos indican. Espera, más despacio. Un agricultor es feliz en la agricultura, es el hombre más sabio, pero ¿dónde están los agricultores? Allá, en lo último, los que menos ganan, los más, ese agricultor, los más despreciados. Tenemos que saber qué es lo que premia el mercado. Porque ¿qué pasa si una persona que no le enseñaron finanzas en la infancia, ni en el colegio, ni en su casa, en lo que hablábamos hace un rato, saca un doctorado, se sacrifica, se quema las pestañas estudiando? No sé si se usa ese término allá en España como acá en Chile, quemarse las pestañas estudiando, pero saca un doctorado en estudiar la patita trasera de las moscas. En cambio aparece otro que hace un invento vulgar y se hace multimillonario. ¿Qué va a decir el que hizo el doctorado? Oh, qué injusto es el mundo. No, o sea, aquí esto es crudo. Se premia lo que más guste al público. Si al público le gusta una música que pueda ser considerada mala para muchos, o que objetivamente sea mala, vamos a ir nosotros a hacerlos cambiar. Eso sería una actitud completamente totalitaria y antiliberal. Decirle a las personas qué es lo que tienen que comer, a quienes tienen que premiar, qué es lo que tienen que escuchar, a quienes deben seguir y a quienes deben rechazar. Entonces, claro, si hay personas que son muy necesarias para la economía y ganan muy poco, se tiene que hacer algo, se puede hacer algo, pero tampoco se le puede quitar, no sé, caer en políticas proteccionistas de, por ejemplo, como se inventó el encendedor, el encendedor, no sé cómo lo digan, el chispero. Entonces vamos a subsidiar a los que utilizaban fósforos y no vamos a dejar. Por ejemplo, acá se va a poner un ejemplo de laboratorio muy sencillo. Se va a colocar un mall o un gran restaurante que vende comida rápida. Entonces vamos a prohibir que se coloque ese restaurante porque al lado hay una señora en un carro que vendía sopaipillas. Entonces, para no perjudicar a la señora, no dejamos que se coloque. Eso se empieza a propagar y empieza a restarle creatividad. Entonces, esa señora, en vez de hacer sopaipillas, que haga otra cosa. Cuando llegaron los automóviles, no se reformaron los caballos como medio de transporte, se les sacó de una. Y las personas que conducían carretas tuvieron que reinventarse en otras cosas. Y ahora la cuarta revolución industrial no va a tener piedad, no va a estar emocionalmente pensando en que no, este está ganando un poco, no, no. Sí, como, como afirman muchos estudios, estos son inferencias muy bien hechas por personas muy inteligentes, muy capaces, pero no pasan más allá de ser conjeturas, especulaciones. Que la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología van a ser un reemplazo de mano de obra magno, poderosísimo, realmente, que va a devastar a muchas personas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer estas personas? Una de las razones por la cual fue creado este grupo
empezar a adaptarse y a estudiar los nuevos temas, las nuevas tecnologías. Por supuesto que es de suma importancia estudiar a los ontólogos presocráticos. Es de suma importancia estudiar a los filósofos estoicos, a los del periodo helenístico, a la escolástica, a los postestructuralistas franceses, a los filósofos como el mismo Antonio Escotado, a quien estamos dedicando una segunda parte. Es de suma importancia, pero ahora las nuevas tecnologías están arrasando con todo, entonces las personas se van a encontrar frente a un mundo al cual no se prepararon, van a estar estudiando Pero para, escucha, para si es que desarrollar. no se prepararon, no se prepararon, Sí, no entiendo, hubo exactamente, un inicio ahí. para redondear, vamos a tener a un grupo de personas que están estudiando y se están preparando en cosas, se están preparando para un mundo que ya no va a existir y que sus conocimientos no van a ser de utilidad. Entonces no podemos detener el progreso, por supuesto que no hay que caer ni en la inhumanidad ni en nada de eso, pero no se puede detener el progreso ni los avances porque a fulanito le afecta a su negocio. Lamentablemente, fulanito va a tener que innovar y usar su creatividad. Continúa con lo Ya, que me ibas a decir. la base para mí de todo es la innovación en la agricultura. Habría millones de jóvenes que le encanta la agricultura. Una agricultura que es reconocida. En Japón gobiernan, si no recuerdo mal, Japón tiene unos agricultores muy ricos y los tiene arriba en el poder también. Ahora ya no sé, yo estuve en Japón, en Tokio, y viví 6 meses allí. Y resulta que allí trabaja todo el mundo, hasta los mendigos que viven en los parques, en tiendas de campaña. Ellos cogen las latas de cervezas, las tienen una maquinita que las chafan y llevan en sus bicicletas ese saco de chapitas, lo venden y tienen para su saque. Luego, cuando están allí en el jardín, se encargan de limpiar los aseos comunitarios. Y tú vas a un baño general y tú allí te miras en el suelo, de tan limpio que está todo, porque hay una organización. No digo que sea la mejor, estoy hablando de un hecho concreto. Allí te pones en una obra y se ponen dos, que está descargando un camión y hay dos obreros que están dirigiendo el tráfico y parándolo por un lado con una seguridad. Entonces aquí no se mira nada más que, en vez de estar creando puestos nuevos de trabajo, lo que hacen es a ver si ahorramos puestos de trabajo. Claro, si tú ahorras puestos de trabajo, en vez de tener inventiva creativa en desarrollar nuevos puestos de trabajo, pues luego tendrás gente en el paro con colas esperando un subsidio. Claro, esa gente que está cobrando es un suicidio, porque es que no le estás dando una motivación para levantarse de la cama, para arreglarse un poquito, para salir a la calle y mejorar su vida y la de los demás. Entonces estamos ahí en una sociedad donde todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, y entonces ahí quemaos porque uno vio una vez y el otro le dio un soplamocos y ya dijo, pues ahora yo a lo mío, claro, porque no hay una educación básica Nos donde... envían desde México, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. La primera parte se cortó y esta ya es la segunda parte. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Felicidades. Unámonos al equipo. Por supuesto. Entonces, aquí lo que estamos hablando de Japón, increíble, claro, no recuerdo que en algún momento me comentaste que habías vivido en Tokio, y Japón, claro, es un país que tiene poca cesantía, porque muchos dicen que con la globalización, ¿qué es? Bueno, para no desviarnos de Antonio, ¿qué es la globalización para don Antonio Escotado? La globalización es un
fenómeno del comercio. Es el comercio globalizado, precisamente por su etimología. Ahí, Ahora, sí. Japón es un país sumamente robotizado, uno de los más robotizados del mundo, junto con Surcorea, Israel, Singapur, China, Alemania, Bélgica, entre otros. Y en Japón hay una tasa de desempleo súper baja. ¿Por qué? Porque se ha adecuado y se ha adaptabilizado completamente a la cuarta revolución industrial. No hay un tema de que, bueno, si acá se pone una tienda que tiene robots y van a atender más rápido que yo, entonces yo voy y le pido un subsidio al Estado. Un ejemplo muy simple, porque en, en zoológicos que son muy grandes y que están en espacios donde los animales pueden buscar en árboles su propia comida, por ejemplo los monos, se dice no alimente al mono. ¿Por qué? Porque después va a solo dejar que lo alimenten. Y eso es precisamente lo que hace el Estado. Al Estado no le conviene tener ciudadanos creativos porque le forman competencia. Al Estado le conviene que dependan de él para que sigan votando a los mismos políticos, para que siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y abarcándolo todo hasta llegar a un punto en que se convierte en un Estado omnipotente, tal como lo fue la URSS, tal como lo fue el Khmer Rouge camboyano, tal como lo es actualmente Nicaragua, Cuba, Venezuela, Norcorea. Entonces, ahí es muy interesante lo que tú nos cuentas de Japón, una sociedad muy avanzada, que después de la Segunda Guerra Mundial, en vez de estar culpando a fulanito, culpando a Occidente, culpando a Medio Oriente, culpando a esto, se dedicaron a crecer, se dedicaron a innovar, se dedicaron al libre mercado y a exportar, se dedicaron a tener uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo. Mismo caso con lo que te comentaba de Israel. Entonces, realmente ellos están muy avanzados en temas de robótica, bioingeniería y tecnología y no Se hay puede mucho. aplicar al campo perfectamente, que se pueda, y entonces Eso es lo hay que innovar desde el campo, hay que empezar a hay, innovar desde la base, que es la alimentación y eso es lo buena. actualmente, porque Israel convirtió un desierto, lo llenó de flores y plantas, porque tiene un sistema de regadío, convirtió el aire en agua. Entonces, eso se puede copiar en lo que concluía el primer vivo. eh, la innovación y la creatividad nacen muchas veces de la necesidad. Los grandes inventos se han realizado, muchos de los grandes inventos, en tiempos de guerra. Immanuel Kant nos decía que la imaginación es mucho más próspera en la oscuridad que en la luz, precisamente porque en la luz tienes certezas, sabes que ya está todo ahí claro. En cambio, en la oscuridad no sabes qué hacer y tienes que rebuscártelas como sea. Entonces, ahí tenemos otro factor, que en estos tiempos oscuros, que el mundo con la crisis del COVID se partió por la mitad y ahora estamos viviendo en un mundo completamente diferente al que era antes del 2020, y aquí en Chile pasó el 2019 con el intento de golpe de Estado que llevó a cabo la extrema izquierda. El 18 de octubre del 2019 Chile se rompió, Chile se estancó, ahora Chile es una especie de país vegetal, de ser el país más estable con la mejor economía de Latinoamérica y estar También podemos en vías, hablar de Argentina, por supuesto, podemos hablar de México, con un capital de humano Bolivia. importante. Yo, como te comenté, estuve todo diciembre de 2022 en Buenos Aires y el capital humano que tiene Argentina es impresionante. Y eso que tú decías de la agricultura, cómo puede avanzar la agricultura con métodos de inteligencia artificial, con robótica, con drones que riegan, es realmente fundamental. Y hacer Y bien, agricultores motivados, sí, y lo ¿sabes? está muy bien. Porque si no estás motivado, Mateo, si el ser humano no está motivado, no hacer nada. Exactamente. O sea, Mateo Salvato, un joven argentino que inventó una aplicación para ayudar a personas con discapacidades audiomotoras,
este joven en un libro que se llama La batalla del futuro, habla de lo importante que es incluir las nuevas tecnologías en la agricultura, así tal cual como tú lo dices. Bueno, continúa, que estaba muy interesante lo que estabas planteando, María Luz. Eso, que ser agricultor ha sido siempre no tener ninguna categoría social. Tú que eres agricultor, mi sobrinito, por ejemplo, que le gustaba mucho la agricultura y tuvo que trabajar a jornal y se iba a cortar limones, lo tuvo que dejar porque trabajaba como un loco, le encantaba estar en la naturaleza, pero no ganaba dinero y al llegar y tenía que crear una familia, tenía que tener su casa y a él no le daba el dinero para crear todos sus sueños y se tuvo que ir a una fábrica. Entonces, si tú desmotivas a las personas que tienen ganas de estar en la naturaleza y crear y recrear y que eso les reporte su economía, y entonces, pues entonces ahí se quedan y ahí van evolucionando, pero si trabajan como esclavos y no tienen ni una economía de subsistencia, pues tienen que emigrar. ¿Y a dónde se van? A las ciudades. Entonces allí en las ciudades, ¿qué hace un agricultor? Pues se pone en una fábrica. Entonces un agricultor que su vocación es de agricultura y que hoy día no se motiva a los jóvenes a que sean agricultores y a estudiar la agricultura desde un método científico y desde un método para tener una subsistencia bien holgada, pues la gente emigra y por eso está la España vaciada, que la han vaciado ellos Una mismos, se la han llevado cultura todas las ciudades. vinculada a las nuevas tecnologías. Y eso es lo que, claro, se puede hacer y es lo que se hace en Israel. Acá Pablo nos comenta que Argentina está hiper destruida en cuanto a su infraestructura. Lo vi cuando fui a Chile en el 2018, ahí dio la diferencia, claro, Argentina eh, con políticas eh, España, a las que España está igual. Ahora mismo están destruyendo los pantanos. si nos retrotraemos a lo que nos compete, que es el tema de Antonio Escotado, eh, claro, él estaría completamente de acuerdo con estos países. El contexto nunca ayuda. El contexto Entonces, nunca ayuda. Está bien, el Antonio Pablo. dijo, eh, declaró más de una vez no tener otro estímulo que la autoaclaración, ni brújula distinta que averiguar cómo nace y acaba cada cosa. Eso era algo que Antonio siempre quiso saber y la verdad, como tú me lo comentaste a mí en privado, una de las cosas que buscaba Antonio, como todo filósofo en realidad, que se precie como tal, es la verdad. ¿Y qué era la verdad para Antonio? Desvelar, dar luz. Por ejemplo, si yo a esta botella, un ejemplo de laboratorio muy simple, le pongo un paño encima, al sacar el paño estoy dando la verdad, es decir, mostrando lo que es realmente una botella. Y entonces, ¿qué verdad irrefutable tenemos ahora que ayuda en estos contextos? Que una sociedad clerical militar no funciona por encima de una sociedad comercial. Por ejemplo, Argentina fue una sociedad comercial desde 1890-95 hasta el año 40, en el cual comienza su decadencia, eh, en la cual Argentina era un país donde los europeos veían que era el nuevo Edén, un nuevo lugar de oportunidades, y lo veían mejor que la propia Europa. Por lo tanto, Argentina se llenó de italianos, ingleses, españoles, judíos principalmente ashkenazim, se llenó de polacos, alemanes,
que construyeron la Argentina actual, la Argentina liberal masónica actual, la infraestructura que es muy superior a la de todos los países de Latinoamérica. Buenos Aires está construida por liberales, liberales masones como Alberdi, como Juan Bautista Alberdi. Entonces, aquí tenemos que ahora ya dimos cuáles son los problemas, ya tenemos la enfermedad. Ahora, ¿cuál sería el diagnóstico de la enfermedad? Políticas totalitarias basadas en un filosocialismo travestido de progresismo y basadas en engaños, es, basadas en engaños. exactamente, es puro engaño, es pura mentira, Puro es una impostura. Todo mentira. Entonces estas imposturas, este socialismo soft del siglo XXI, ¿cuál es la solución a esto? Principalmente globalización y libre mercado. Y sí, una mano dura, como se ha aplicado en Singapur, para ciertas cosas que son sumamente dañinas. Porque cuando el libre mercado no tiene reglas, como todo juego, no tiene sentido. Si yo en el ajedrez puedo mover el caballo como el alfil y el alfil como la torre, mejor no juego. Entonces tenemos que tener reglas y estas reglas las establece un Estado. Antonio Escotado, dentro de las categorías del liberalismo, se le podría categorizar como un liberal clásico. También tenemos a los liberales minarquistas como Ludwig von Mises o como Ayn Rand, quienes apelaban a que el Estado solo debería garantizar seguridad y justicia. Es muy poco. ¿Por qué? Porque una persona sí se puede autoeducar, pero autocurarse de una enfermedad grave no puede. Por eso el Estado también tiene que garantizar salud, porque una sociedad enferma no produce. Entonces eso sí apela al liberalismo clásico, al igual que educación. Eso se puede extender, por ejemplo, seguridad, justicia, salud y educación. ¿Qué están haciendo los gobiernos actuales? Financiando con más dinero el Ministerio de la Mujer que el Ministerio de Justicia. Un ministerio que ha sido incapaz de detener los femicidios y que solo ha sido capaz de tener parásitos apernados que están ganando sueldos millonarios y que no saben ni siquiera lo que están haciendo. Es un negocio, están haciendo un negocio con los impuestos de las personas, porque está bien si vas a hacer un negocio en que el cliente decide comprar tu producto, pero el Ministerio de la Mujer se ha convertido en esto que llaman ustedes los españoles chiringuitos. O sea, uno escucha a Irene Montero y es realmente uno no sabe si esto, de dónde salió esta gente, si de una ópera tragicómica de Puccini, o son personajes de Luis Buñuel o de Peter Capusotto. Eso, las democracias actualmente no pueden funcionar porque nos gobiernan ignorantes. Es un narcotráfico. Claro, ahora, entonces ahí... ¿cuál es la opción a eso? Que cuando uno critica las democracias liberales, de las cuales Antonio Escotado era parte y las cuales promovía, ¿qué tenemos? Volver a una monarquía. Como Aristóteles decía, la monarquía es probablemente el mejor régimen, pero tiene que haber un hombre realmente superior. ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. ¿Qué otro régimen tenemos? ¿Volver al nazismo o al fascismo? ¿O al anarcocapitalismo? Sin Estado, sin democracia, sin nada. Son utopías y son modelos fracasados, a la dictadura del proletariado. Entonces lo que nos queda es hacer una reforma profunda. No es que yo sea un reformista ni quiera colocar cuadros en un barco que se está hundiendo. Por eso tiene que ser sumamente profunda y realmente realizada por personas que sean capaces, que hayan estudiado. No sé qué puedes aportar, qué luz nos puedes dar a esto. Para mí la base es sacar la historia completa, como hizo don Antonio Escotado. Él te da la historia
como ocurrió. Entonces, claro, yo he estado investigando y claro, a mí me faltaban trozos importantísimos de la historia que estaban ocultos, como la leyenda negra que corre acerca de España, que es una barbaridad. Que Claro, hay una leyenda. nosotros, ¿eh? Hay mucho de leyenda negra y de leyenda rosa, que es lo opuesto, o sea, Sí, decir que solo sí, da hicieron, igual, o da igual, dijeron que da solo igual, hicieron. las dos son nefastas. Tú rígete por la historia y punto, y el resto pues vale para las televisiones. Exacto. Ahora, ¿qué podemos hablar sobre nuestro filósofo, que es de quien estamos precisamente tratando el día de hoy? Anécdotas no hemos contado. Antonio fue un hippie quizás, o sea, era comunista, pero vivió también, experimentó Experimentó. con muchísimas drogas, era muy libertino, Sí. estuvo preso porque fue acusado de ser el líder de la mafia hippie. Gran parte de su libro, Historia General de las Drogas, lo escribió tras las rejas. Antonio Escotado fundó una discoteca, la discoteca Amnesia. Fue innovador, iba a decirte, porque él creó Amnesia, estuve yo en Amnesia, En serio, pero no me gustó Amnesia no, como está. porque Seguro que cuando la creó don Antonio Escotado era otra cosa, era más libre, no tan... Ahí ya la libertad del corazón, ahí ya no se ve la creatividad, se ve que es merchandising, es algo ya que bueno, empezó bien y acabó mal. bueno, es que las discos principalmente tal vez es un tema de gusto, pero se entiende tu punto. Claro, Antonio era innovador, Antes se fundó. hablaba toda la gente con toda la gente y se hacían nuevas amistades y era más cercanía. Ahora yo llegué y allí era todo, cada uno iba a su rollo, cada uno se iba a colocar como pudiera, nada, no había ninguna cosa que uniera a toda esa masa de gente. Que no digo que entonces fuera ideal pero el ideal de Antonio Escotado era unir a las personas a los seres humanos para que se divirtieran en un lugar y Antonio, que desde ahí saliera algo creativo, algo grande, que te fueras a tu casa y digas, coño, he aprendido esto, he conocido a tal persona que me ha enseñado tal cosa, hemos divertido, hemos reído un montón. Eso ya no, eso ya no se da, exacto, porque entre otras cosas, ponen la música tan fuerte que allí no hay una incomunicación absoluta. sí, entiendo. Antonio nos dice que la cooperación es fundamental. La cooperación, sin caer en colectivismo, sin caer en cooperación involuntaria, es decir, que te obligan, Cooperación. cooperación voluntaria es fundamental. ¿Y cuál es la máxima forma de cooperación para Antonio? La competencia. ¿Por qué? Porque tú al competir cooperas con tu competidor para que innove, para que cree, para que vuelva a surgir. Entonces eso, la competencia empieza a elevar a las personas. Probablemente tenemos a personas que son seguidoras de Kropotkin, un anarquista, que creen que es el padre de la evolución. No, el padre de la evolución tampoco es Darwin, fue Aristóteles. Y eh, Kropotkin creía que la cooperación casi obligatoria era lo que nos hacía evolucionar, pero negaba la competencia. En cambio, Antonio inmiscuye competencia y cooperación en una misma vía, Claro. ¿verdad? Y quien crea que la competencia no es algo natural, que se arranque una uña y la ponga debajo de un microscopio a ver qué pasa. Y ahí se la va a acabar porque ahí va a tener evidencia empírica científica y se va a dar cuenta. Tenemos también la obra de Richard Dawkins, que también es un científico reconocido y que ha hablado mucho a favor de la competencia como algo que se ha demonizado y como algo malo. Entonces, claramente, Antonio
nos dice algo que es muy chocante, que la competencia es la máxima forma de cooperación, pero se ha demonizado a tal punto que cuando tú se lo cuentas a alguien, esa persona piensa que eres un extraterrestre. De hecho, Lo que Antonio, pasa, que sí, se hacen... lo que pasa ahí con la competencia es que esa competencia no es legal, Ah, no es claro, leal. pues Es que eso una competencia que está basada en el aquí te piso. Entonces, sí, es una competencia que no es por el espíritu del tu superarte, sino me tengo que superar, aunque sea mal, con tal de pisotear a otros y salir yo para adelante. Eso es el capitalismo agresivo que ha derivado el comercio. Porque el claro, comercio, capitalismo que quizás no tiene lo, los, lo fundamental del capitalismo, o sea, tiene tintes totalitarios y tintes más bien colectivistas y comunistas, o sea, mucha ignorancia, la diría yo. individualidad de las personas. Ahora, eh, se me fue la idea que iba a plantear de lo que decía Antonio sobre este tema. Antonio siempre manifestó un profundo miedo a las coacciones, a la servidumbre. ¿Y cuál es el antídoto a todo esto? La libertad. La libertad bien entendida, no como el hecho de ir y aplastar al otro. Por eso Antonio no era anarcocapitalista y era liberal clásico. Porque el anarcocapitalista, por ejemplo, si tú tienes vacas, no hay un Estado, es decir, solo hay seguridad privada, y yo tengo lechugas, y tú tienes mucho más dinero que yo, y tus vacas aplastan mis lechugas, ¿quién va a garantizar justicia para mí? Si yo voy y te digo, oye, tus vacas, entonces se volvería un caos. Entonces el Estado debe intervenir en eso para que la competencia sea justa. Las oportunidades, el tema hay que dar las mismas oportunidades. Yo tengo, a mi juicio, otra postura, que las oportunidades a la gente que se ha hecho a sí mismo, el empresario, el hombre capaz, los hombres que han construido grandes fortunas, que han hecho grandes inventos, las oportunidades en la mayoría de los casos no se las dieron. Fueron ellos y crearon sus propias oportunidades. La gente está esperando, tiene una visión católica del mundo de arrodillarse y esperar que caiga maná del cielo. Las cosas no son gratis y es duro. O Pero sea, bueno, el así se mantienen los esclavos, ser humano niño. como un pobrecito, ver al ser humano como un pobrecito, que no, pobrecito, que vino este otro y es un tiburón. Bueno, sí, si estamos en una sociedad de tiburones, no te pongas a sangrar porque la naturaleza humana es cruda. Y quien no sabe esto es porque no ha leído un libro de historia. Los tiroteos en los colegios, la Segunda Guerra Mundial, el siglo XX, es una secuencia de masacres sin precedentes, los sacrificios que se hacían antaño. Entonces tenemos que entender que eh, lamentablemente tenemos que movernos con las reglas que nos pone el juego. En vez de no, es que son los que están arriba, hay una élite reptiliana que vive en el inframundo y que necesitan nuestras emociones negativas para alimentarse, porque hay personas que creen eso, que creen que la reina Isabel comía bebés. Entonces tenemos personas, y que son muchas, aunque no lo creamos, yo que me manejo mucho en redes, hago campañas en redes, trabajo con redes, soy creador de contenido, aparte de mi trabajo oficial, hay muchas personas que creen estas cosas, entonces se le está diciendo a las personas constantemente que son incapaces y que si no necesitan al Estado, necesitan a este, necesitan, y los hacen pensar de forma dicotómica, que hay una élite global satánica y por el otro lado la patria. Pero hay matices, hay mucho más, y esto es lo que viene a mostrarnos Escotado, que hay que cambiar de idea, y es el tema que nos remite el día de hoy.
Si quisieras aportar algo más sobre la obra de Antonio, sobre alguna anécdota de tu visita, Antonio. Pues Antonio Escotado era la sencillez personificada. Era muy accesible. Quizá porque estuvo dando clases como profesor y entonces ahí hubo una cercanía y la mantuvo hasta el día que se fue. Era un ser que era muy curioso y como él dice, y la sorpresa me inunda y me hace estudiar más. Exacto, él estudiaba 12 horas diarias, como mínimo, durante 50 años. Siempre, toda su vida, desde que era niño, porque él ya cuando era niño, El ya 2020, 2019, 2020, 2021, aprox fue el español que más libros compró en Amazon. Realmente impresionante, o sea, creo que Amazon lo premió con 2 libros, siendo que Antonio fue quien más compró libros, porque el tipo no paraba de leer, no paraba de estudiar. De hecho, Dragó también ahí, son dos titanes, Dragó también, tiene 120.000 libros en su biblioteca, ha dejado. sí, era una de las, creo que la biblioteca privada más grande de España. Quien Sí. tenía muchos más libros fue Humberto Eco, que precisamente se estaba hundiendo su casa de tantos libros que tenía. Así que tuvo que Un comprar una. alemán, un alemán que ahora no recuerdo el nombre tenía 300.000 libros. Impresionante. Yo creo que tengo como, en físico, como 1500. Pocos todavía en comparación con ellos. Aprox. Y sí, entonces, como para ir cerrando esta segunda etapa del vivo en honor a la obra y vida del filósofo Antonio Escotado. Sí, ¿Qué le gustaba a Antonio? Beber pues whisky. brindar, le gustaba hacer ruido con los hielos Le, cuando bebía. Hacía así, ahora ya se me gastaron de tanto tiempo que están. Él hacía ruido, cri, 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 y bebía en directo. también le gustaba mucho la cerveza y el Baileys. A él le Y gustaban las cosas creativas y cada sustancia tiene su creatividad. exacto, ahora Y hay una obra. todos tenemos la noche oscura del alma. Entonces, por ejemplo, el cannabis, a las personas que somos muy inteligentes, por decirnos de alguna manera, hay una lucidez depresiva, porque al ver la realidad tal cual es, eso es el peso del mundo, el atlas que llevas. Tú te tomas un cigarrillo o te bebes un whisky o o tomas un LSD o unas sustancias que están estudiadas y que sabes de dónde proceden y que no las compras en la calle, sino que Exacto. investigas y investigas la obra de don Antonio Escotado, que tienes ahí 3 tomos sobre las drogas para saberlo todo, entonces esa lucidez que te da depresión, pues lo que hace es que te aligera el espíritu. Por eso hacían rituales antiguamente y cuando vino el fue en Roma con uno de ellos, que ahora no recuerdo el nombre, que dijo, coño, aquí está pasando algo, voy a ver, porque les da libertad a los seres humanos, les da creatividad, les da vuelo. Y claro, eso para los gobernantes no le va bien. Entonces empezaron desde el Imperio Romano Poco. que no A la, ha ido bien. a la Big Pharma, a las grandes farmacéuticas, Y eso tampoco. poco a poco, primero por una cosa, luego por otra, y luego por otra, y luego la ley seca y luego la otra. Total que han ido ellos haciéndose con todo el monopolio del saber. Lo saben todo. Y con ese monopolio de que lo saben todo, tú te callas y solo te tienes que obedecer y todo es malo menos lo que yo te diga. Entonces, claro, Exactamente. Curan. estamos creando una sociedad de que ahora los niños te ven fumar y dicen, ay, ¿por qué fumas? Y esto es malo. Y
Y yo digo, es que ya es para aburrir. Los niños se tienen que meter en las cosas de los mayores. Yo no digo que tengas que fumar delante de los niños, pero que tengan que venir, yo procuro no fumar delante de los niños, porque tampoco hay que dar ejemplos, pero que te tengan que venir un niño a decir que eso es malo, eso es porque lo están viendo en Lo están, televisión, le están poniendo, ¿qué? exactamente, lo están adoctrinando. Entonces, Lo Antonio, están adoctrinando en que todo es malo, menos la Coca-Cola. Oye, pues vaya usted a saber lo que es peor. claro, la Coca-Cola es sumamente dañina, la cantidad de Está azúcar. Hay un estudio está matando a la gente pobre, está matando porque que como tienen poco dinero, pues se gastan Coca-Cola y la Coca-Cola es eso, un un dato, chute ahí. un estudio, un ratón, le ponen una palanca, por un lado, que le libera cocaína. Por el otro lado, le ponen un lado que le libera azúcar. Principalmente la Coca-Cola contiene azúcar por montones. Adivina qué escogió el ratón. El azúcar por sobre la cocaína. O sea, imagínate el nivel. Ahora, Antonio siempre fue un promotor de la prudencia y de la mesura. Por eso criticó a varios artistas de jazz estadounidenses y a William Burroughs, a los cuales llamó piltrafas humanas, por no ser mesurados y por escribir barbaridades sobre la droga sin conocimiento. Entonces, Antonio eh, fue un consumidor de opiáceos, porque eso es lo que le hacía bien a él. Antonio nos dice, tenemos que saber, como tú bien dices, lo de la marihuana, eso es muy cierto. La marihuana te hace ver a muchas cosas. Hay muchas personas que fuman y miran a su alrededor y entran en depresión. Muchas personas inteligentes y muy sensibles a la realidad que los rodea. Ahora, cada uno tiene que saber lo que le hace bien. Como yo comentaba hace un rato, cuando uno aquí no se está haciendo ninguna promoción del consumo de drogas ni nada, simplemente se está Un revisando. estudio, estamos estudiando. Es un estudio y para eso hay que ir a los tratados que escribió don Antonio Escotado. Entonces, Antonio hablaba muy mal del yonki, o sea, no, no es un promotor de ve y consume, ve y métete esto y lo otro, no, o sea, lo que te haga bien a ti, Eso, el ser humano necesita algo lúdico, algo para poder salir de esta realidad y relajarse para al día siguiente volver a entrar. No es que te va a dar la realidad, ni mucho menos, pero la ves desde otra perspectiva. Y entonces se te amplifica la conciencia, se te acrecienta y entonces ves más amplio. Ves que no estamos solos, que hay otros mundos y que están en este. bueno, ahí ya son cosas que ya Es son, un, es un, es un hablar, por es un hablar, supuesto, ¿no? Yo lo es un respeto hablar, profundamente. Y nada más. bueno, como Antonio decía muchas cosas sobre quién vive de los demás. Dijo lisa y llanamente que era un hijo de perro, quien vivía de los demás. Entonces, para quienes, como para ya ir finalizando, innovemos, creemos, ayudemos a nuestro prójimo a innovar. El mundo que viene es mucho más crudo, las cosas que pasan ya no es como antes, como en el antiguo Egipto, que pasaba lo mismo durante 300 años. Lo que hoy pasa, mañana puede cambiar rotundamente. ¿Y qué solución nos brinda Antonio Escotado? Ahora, un breve paréntesis. Nosotros estamos haciendo una descripción de su obra, estamos describiendo a Antonio, hablando un poco de su vida personal, por ejemplo, anécdotas también, y también muchos datos de sus obras más importantes. Eh, pero cuando, como decía Gustavo Bueno, otro filósofo español, si uno habla de una locomotora, si uno describe el funcionamiento de una locomotora, no quiere decir que se está poniendo en contra o a favor de las locomotoras. No es necesario estar de acuerdo con todo con Antonio.
¿verdad? Porque precisamente del desacuerdo, Antonio era hegeliano, nacen muchas cosas. Si estamos todos de acuerdo y todos pensamos igual, precisamente es porque nadie está pensando. Había una anécdota de Antonio muy graciosa, que fue cuando probó la ketamina, que quedó y que fue a orinar y se puso a mear en en el closet. O sea, realmente, claro, son cosas muy graciosas y que la gente no sabe, pero que el mismo Antonio cuenta. O sea, eh, como para concluir, si quieres decir algunas últimas palabras Sí, para he concluir. escrito aquí algunas cosas de apuntes que tomé de sus conferencias. Y él dice tolerancia, curiosidad, que los niños, si se le diera un buen enfoque, tienen curiosidad y asombro. Entonces, ir guiando a los niños en esa curiosidad y en ese asombro y darle a cada niño lo que realmente él necesita. Porque como cada ser es único, Muy breve, entonces dice, una educación particularizada, ¿cómo? una educación particularizada, centrada en la Claro, persona, claro, tiene que ser particularizada, ir a individual. claro. El individualismo bien entendido. Sí, perfecto. Tiene Continúa. que ser particularizada porque hay seres que vienen a ser agricultores, otros que vienen a ser ganaderos, otros seres que les gusta dar martillazos en el hierro, otros seres que les gusta la nueva tecnología. Entonces, la innovación con la tradición, unir la tradición con la innovación, Perfecto. entonces ahí es fantástico porque lo que funciona se deja y esas cosas que van funcionando se van dejando y se van innovando y se van dejando. Entonces tendríamos ahora mismo un mundo que iríamos en burbujas ya pululando por el cielo, porque es que ya no necesitaríamos motores. Como hemos dicho, si nos van poniendo palos en la rueda, si ya la innovación tiene que ser la que ellos digan y que todo tiene que ser como ellos digan, pues eso es una dictadura mundial. Yo no veo aquí democracia por ningún lado. Tú ves democracia porque en España no hay. Bueno, Eso ya dentro no existió porque una tenía que haber habido una renovación, sostenida que no la hubo en el régimen del 78. muy débil, pero aún, por lo menos acá en Chile, aún hay una democracia muy débil, sostenida en palafitos. Como diría Nietzsche, apenas se puede sostener sobre las piernas. Eh, Ahora, bueno, Antonio nos decía, yo necesito al agricultor, yo necesito al ingeniero, pero yo no necesito a un vendedor de salvación. Ese métaselo a usted donde le quete. Y eso es. Es Necesitamos el miedo a la libertad que tanto ha hablado don Antonio Escotador. El miedo a perder. Entonces buscamos seguridad a cambio de libertad. ir como Y ahí tenemos que... uno de los padres fundadores de Estados Unidos, quien pone por encima la seguridad a la libertad, no merece ninguna de las dos. Entonces quitamos la innovación, quitamos a los seres creativos y ¿qué nos queda? Pues algo, un capitalismo, neocapitalismo muy agresivo que va a devorar el planeta como un depredador. Y claro, los jóvenes están viendo eso y entonces pues están pegando al suelo, un pegamento, se ponen delante de los coches, van a las fábricas y protestan, en fin, Un un desastre tras otro capitalismo por ignorancia. dirigido por ¿Eh? las Big Tech, un capitalismo corporativista dirigido por las Big Tech, las Big Pharma, Ahora dirigido mismo por no, con la pandemia, los individuos. con la pandemia, todos los autónomos, la mayoría de las empresas pequeñas están cayendo. Entonces, en vez de crear un capitalismo donde cada familia pueda tener su propio kiosquito de cualquier cosa, incluso ponerlo en la puerta, y se van, incluso ahí una cajita para poner las monedas, si fuéramos honorables,
no necesitaríamos vigilar al prójimo, porque confiaríamos, porque tenemos una honestidad, tenemos una ética, porque la hemos estudiado, practicado y visto en los mayores. Pero si tú ves, como dice Sánchez Dragó, que aquí lo que mejor se da es la picaresca y se premia a la picaresca y cada vez los pícaros pues ganan mucho y tú dices, oye, aquel pícaro, mira tú que con lo sinvergüenza que es y yo aquí trabajando horas y horas y él mira sin trabajar y claro, la picaresca y la deshonestidad en todos los campos, que no hay ningún honor. Antiguamente por honor se ponían a espada, pero hoy pues roban con una pluma y se lo llevan a paraísos fiscales y ante eso, ¿qué haces? No puedes. Todo el dinero que viene de la Comunidad Económica Europea desaparece, la mayoría. Está en paraísos fiscales. Empiezan a repartirse el dinero y luego por la televisión, yo cuando veo que voy a casa de mi hermana y veo la televisión, un poco digo, madre mía, si eso es mentira, si aquello también. Vamos a destinar no sé cuántos millones a la agricultura. Y luego se lo dan a los cuatro grandes, a las cuatro corporaciones y el agricultor no le llega nada. Está arruinado. Los agricultores en España estamos arruinados. El Claro, sector primario, está arruinado. a Está innovar, a arruinado. adentrarse en las nuevas tecnologías y cosas que... Las nuevas tecnologías tienen que ir de la mano del conservar lo que funciona. Y Sí, por supuesto, no solo es, no estoy en no desacuerdo. solo es innovar por innovar, innovar a través de la tradición. Entonces No, es un proceso creativo que va haciendo como un muelle, más grande cada vez, así, así. Entonces hay una armonía en todo, pues como la naturaleza, si copiáramos la naturaleza, pues verías que todo tiene sus ciclos, que tiene el periodo de descanso, que tiene el periodo de flor, y vas creciendo así. Pero aquí es que tú te vas a la fábrica y cada día es lo mismo. ahora, claro, eh, si se lleva haciendo agricultura de la misma forma durante siglos, yo me parece que hay que ver otras alternativas. Pero Pero porque no se ha puesto por la labor nadie. Porque nadie se pone. Porque el que manda, ¿quién es? A ver, ¿quiénes son los que mandan? Y entonces, si el agricultor quiere innovar, pero el otro le dice, tú tienes que hacer esto, pues el otro está haciéndolo durante años y años y años hasta aburrirse. entonces hay que seguir buscando, hay que seguir planteando soluciones y ya no nos da el La tiempo. fuente de la alegría, dice don Antonio Escotado, que es investigar. Y no nos han enseñado a investigar. Exacto. Y esa es la fuente de toda alegría, la investigar. A mí no me lo enseñaron en el colegio, lo aprendí por mí mismo. Y Yo yo no soy igual, de los libros y yo están muy caros, igual. no, Cuando un día hagamos otro directo y te cuente mi historia particular y veas que yo, una chica de pueblo con padres agricultores, por eso quizá hablo de la agricultura más, sí, que es un honor para mí tener unos padres tan sabios como los que se dedicaron a cultivar en mi casa, que yo yo tengo manos de clorofila, porque lo he vivido. que tengo choclo, zapallo, hierbas medicinales por montón, jengibre, lechuga, tomate. Te voy a mostrar, Claro. bueno, ahí estamos, pero eso ya es para otro momento. Ha Sí, sido y realmente otro día un hacemos algo bonito placer. también. Esta es la segunda parte, luego voy a poner los títulos, los voy a guardar. Y fue ¿Y lo realmente... vas a poner en la emboscadura? ¿Lo vas a enviar a la emboscadura? Tú puedes descargarlo y copiarlo. Yo Bien, ahora pues a partir de ahí, ¿cuándo lo tendrás? y voy a comer ahora, no, si el vivo ya quedó en el grupo, pero ahora tengo que ponerle los títulos y todo para que quede más ad Bien. hoc. Y Pues ponle paciencia, paciencia y labor en uno por de los supuesto, títulos. te mando Y otra, y la fuente de alegría, investigar, investigación. investiguemos, estudiemos, busquemos herramientas y sobre todo, nócete ipsum, conócete a ti mismo, conozcámonos a Y nosotros sabes, para saber el, lo que queremos y que no exacto. decidan por nosotros una manga de sátrapa.
el epitafio de don Antonio Escotado, que dice, quiso ser valeroso y aprendió a estudiar. Perfecto para cerrar. Te mando un abrazo y un beso enorme. Laila Ha sido un honor estar aquí en conversación contigo. Un día y una noche con Briut, que es, en hebreo es salud, con Ahavá, que es amor, con Shalom, que es paz, y con Shefashet Barim Tuvim, que es multiplicidad de cosas buenas para ti y para tus seres queridos. Buenas noches, muchas gracias para por tu toda la humanidad, a ver si por algún motivo eso se pudiera dar. Genial. Un abrazo, Gracias. nos vemos. Hasta pronto, Hasta pronto. tesoro.